Tenemos un código 1, un posible secuestro. El dueño del local ha visto a dos asiáticos que conducen un Camry verde, coger a otro asiático y meterlo en el maletero. Todo lo que tenemos por el momento es un Camry de color verde. Se desconoce qué dirección ha tomado. Era una bomba de relojería viviente. Ya se había encendido la mecha y nosotros teníamos que evitar que se produjera la detonación. No se comportaban de forma normal. Estaban esperando que ocurriera algo. Era el primer golpe de suerte que tuvimos investigando ese caso. Pero no puedes esperar que todo funcione como un reloj, ni que los malos sigan el guión al pie de la letra. Era un crimen muy frío, como una transacción comercial. Era conocido como el verdugo y viajaba por todo el mundo, matando gente. Crímenes imperfectos. Investigadores forenses. Simón dice, es un juego muy sencillo, con unas reglas muy sencillas. Aprendes rápidamente a hacer lo que Simón dice o quedas eliminado del juego. Pero cuando Simón es un gángster internacional y te dice trafica con heroína, desobedecer sus instrucciones puede tener fatales consecuencias. Recibimos una llamada para denunciar un intento de secuestro en Regal Court, en Glen Waverly. El testigo había visto a un asiático suplicando por su vida, de rodillas, llorando, en un estado de gran angustia. Un segundo testigo vio a los dos individuos meter al hombre en el maletero del coche y luego salir de Regal Court y, por suerte para la policía, el testigo recordaba la matrícula del coche y dio todos los detalles a la policía. Atención todas las unidades de la zona de Waverly. El vehículo que estamos buscando con relación al posible secuestro es Foxtrot Romeo Noviembre 929. Permanezcan a la escucha. Mientras la policía de la zona esperaba más detalles, o sea, el nombre del propietario del coche, registraron el lugar en el que había sido secuestrado el joven asiático. Glen Waverly. Hemos encontrado una chaqueta de hombre en la entrada. Posiblemente sea donde ha sido secuestrado. También hemos encontrado una gorra cerca. Por eso digo que el incidente tuvo lugar en la entrada de esta dirección. También vimos un coche en la entrada que no estaba cerrado, por lo que supimos que sería el coche de la víctima. Llamamos a la casa, pero no había nadie. La casa estaba cerrada. Buscamos el nombre del propietario del vehículo para comprobar si estaba relacionado con esa casa. Noviembre Romeo Kilo 353. Es un sedán Toyota Lexten del 96, plateado. El vehículo era el correcto, pero el propietario del mismo, Lee Antoine, de 22 años, vivía en otra parte. 408, bien. Acudan a esa dirección e investiguen. Cuando la policía fue por primera vez a la casa del propietario del Lexten, hablaron con Tao, la novia de Lee. Estaban esperando a su primer hijo y habían comprado una casa. La casa en la que estaba aparcado el coche la habían alquilado mientras hacían obras en su nueva casa. Tao le dijo a la policía que Lee y ella habían estado esperando a un electricista para que les diera un presupuesto. Al ver que este no aparecía, Lee se fue con el Lexten a Regal Court, donde tenía el número de teléfono del electricista. Tao dijo que estaba preocupada por el hecho de que no había vuelto y que había intentado hablar con él, pero no lo consiguió. 408. ¿Ha dicho algo la joven sobre lo que ha ocurrido? Ha llamado a su madre, quien ha dicho que quizás sepa algo. No sé si nos lo va a decir. Cuando sepamos algo, llamaremos. Entendido. Tenemos a la novia hablando por teléfono con la madre de la víctima, quien dice que quizás sepa algo de por qué se han llevado a Lee. Se niega a decirlo por teléfono. Esperamos a que llegara a la comisaría de Glen Waverly. Mientras tanto, la policía había averiguado que el coche utilizado en el secuestro había sido comprado a un vendedor de segunda mano 10 días antes. Lo había comprado un tal Hui, de 18 años.
Cuando fuimos a la dirección que teníamos, nos abrió la puerta la señora Van, la madre de Huy. Huy estaba en el instituto y se había llevado el coche. Fuimos al instituto y hablamos con Huy, quien nos dijo que le habían robado el coche 3 días antes. No lo había denunciado a la policía. Pensaba hacerlo al salir del instituto el mismo día que nosotros fuimos a hablar con él. Como resultado de ello, tanto Huy como su madre, la señora Van, fueron a la comisaría para prestar declaración sobre el coche desaparecido. En otra sala, la policía estaba interrogando a la madre del secuestrado, la señora Ha, y a su novia. ¿Cuándo fue la última vez que vio a su hijo? La señora Ha se mantuvo muy tranquila, considerando el peligro que corría su hijo. Era evidente que quería ayudar a la policía a localizar a su hijo. La señora Ha ha dicho que creía saber quién era el responsable del secuestro de su hijo Lee. Un hombre de negocios asiático llamado Fook, a quien había conocido hacía unos meses. Fook tenía su base en Hong Kong. La señora Ha era importadora de ropa y él contactó con ella para pedirle que utilizara su negocio como tapadera para que él pudiera importar heroína al país. Ella le dijo a Fook que no quería saber nada de eso y se negó a ayudarle. Cuando la señora Ha se negó a formar sociedad con Fook, este le exigió $400.000. La demanda la hacía en base a que le había revelado sus actividades ilegales, con lo que había comprometido las futuras importaciones a Australia. Y por ello le exigía que le pagara esos $400.000 como compensación. Durante varios meses, ella se negó a pagar, y Fook la amenazó con que si no le pagaba, su familia sufriría algún daño. Era aparente que Fook había cumplido su amenaza. Y cuando la policía entró en la casa que había alquilado, se encontraron con una situación que era una bomba de relojería. Cuando volvieron a la casa vieron que había sido registrada a fondo, pero también encontraron una nota. Ella decía que era la letra de Lee. Estaba escrita en vietnamita. Decía que había ido con la gente de Fook y le decían a su madre que disponía de 72 horas para pagar el dinero que le pedía a Fook. Sabíamos que era una bomba de relojería viviente. Ya se había encendido la mecha y nosotros teníamos que evitar que se produjera la detonación y encontrar a la persona con vida. Lian Tuan, de 22 años, había sido secuestrado. Al parecer porque su madre se había negado a importar heroína y luego a pagar $400.000 por el privilegio de rechazar la oferta. Se encontraba en la comisaría de policía, hablando por teléfono con Hong Kong, con la persona que había ordenado el secuestro de su hijo, Truong Hon Fook. Cuando habló con Fook, este repitió su demanda del pago del dinero. Y si no se lo pagaba, sugirió que algo le pasaría a Lee. No era un juego de niños, era un secuestro en toda regla y con una gran preocupación por el bienestar de Lee. Los antecedentes penales indicaban que Fook iba en serio. Cuando la policía habló con las autoridades de Hong Kong, averiguaron que había sido encarcelado por homicidio y era un personaje importante en el tráfico de drogas internacional, pero eran sus conexiones aquí en Australia lo más interesante de la investigación. Cuando hablamos con la señora Ha sobre Fook y cómo le conoció, nos dijo que se lo había presentado la señora Van. Lo cierto era que Fook era hermano de la señora Van, quien a su vez era la madre de Huy, el propietario del Camry que se utilizó en el secuestro. La señora Van y su hijo prestaron declaración sobre el coche desaparecido que, según le dijeron a la policía, había sido robado. Averiguamos que 3 días antes del secuestro, el vehículo había sido parado por la policía en la autopista Hume, en dirección a Nueva Gales del Sur. Y volvió a pararlo la policía en Goulburn por otra infracción de tráfico. La policía habló con el conductor y tomó nota de sus datos. Fue identificado como Long y dio una dirección de Victoria. Investigamos en la dirección que había dado, pero no le encontramos. Se destinó a unos agentes que vigilaran su casa y aquellos lugares que se sabía que frecuentaba. La policía también vigilaba la casa de la señora Van.
Ambos estaban relacionados con el coche y a su vez con el secuestro. Y la señora Van era hermana del hombre que había ordenado el secuestro de Lee. Lee estaba en alguna parte y ya habían transcurrido 24 horas. Durante las primeras 48 horas se realizaron unas 6 o 7 llamadas telefónicas entre la señora Ha y Fook. Y en cada una de ellas, el principal objetivo de la llamada era que Fook reconociera que estaba implicado de alguna forma en el secuestro y hablar con Lee para confirmar que seguía con vida. Fook se negó rotundamente a discutir cualquier cosa relacionada con Lee, aduciendo que la única razón de que hablara con la señora Ha era que ésta le debía $400,000 y quería que le pagara. La policía necesitaba desesperadamente encontrar a Lee antes de que terminara el plazo. Necesitaban identificar a los secuestradores y necesitaban encontrar a Fook. La señora Ha le había mencionado a la policía la primera noche que un mes antes había recibido un fax de Fook en el que le indicaba 4 cuentas corrientes de Hong Kong en las que debía ingresar los $400,000. Ya que la policía no sabía dónde estaba Fook, esperaban que los detalles del fax les proporcionaran esa información. Pero necesitaban más tiempo. Esa tarde la señora Ha llamó a Fook. Le pedimos a la señora Ha que le pidiera una ampliación del plazo de 72 horas. Fook aceptó darle 24 horas más, hasta el mediodía del día siguiente. Este tiempo permitió a las autoridades de Hong Kong localizar a los titulares de dichas cuentas. Cada uno de ellos fue puesto bajo vigilancia, al igual que se había hecho en Australia. Pero ese tiempo ya había transcurrido y Fook no había establecido ningún contacto. Luego, 2 horas y media más tarde, llamó. Fook indicó que la reunión tendría lugar el día siguiente cerca de la estación de la calle Spencer. Los agentes de vigilancia y los de operaciones especiales fueron debidamente informados. Había que estudiar la zona para encontrar las mejores posiciones para nuestros agentes. Al día siguiente, la señora Ha esperaba más instrucciones. Era evidente que la señora Ha estaba sometida a una gran tensión, pero se comportó de forma admirable. Era muy fuerte y mantenía la compostura de forma irreprochable, considerando por lo que estaba pasando. Los agentes de vigilancia informaron a los investigadores de la llegada de 4 hombres al lugar de la entrega. No se comportaban de forma normal para alguien que está cerca de una estación del ferrocarril. Estaban esperando que ocurriera algo. Fueron identificados rápidamente por sus modales, sus movimientos y su aspecto. En determinado momento, uno de ellos hizo una llamada con el móvil. Al mismo tiempo, la señora Ha recibió una llamada. Esta vez la llamada no era de Fook. Otra voz le dijo que debía ir a un determinado punto de la estación de la calle Spencer y que allí alguien recogería el dinero. Le dijo que fuera sola. Si la persona que le dio las instrucciones a la señora Ha era uno de los cobradores de la estación, esa persona debía tener conocimiento de dónde se encontraba Lee. La metieron en un taxi que conducía un agente de la policía, por su seguridad, por supuesto. Él la llevaría hasta la estación donde tendría lugar el intercambio. Tras 5 angustiosos días sin tener noticia alguna de su hijo secuestrado, la señora Ha estaba a punto de dar $400,000 para su liberación. Fook le había dicho a la señora Ha que enviaría un peón, así lo dijo, a recoger el dinero y que 2 horas después recibiría otra llamada en la que se le comunicaría dónde estaba su hijo. Eso ocurría la tarde antes. Ahora, las residencias tanto aquí como en el extranjero iban a ser registradas y miembros de la unidad de operaciones especiales estaban preparados para la entrega del dinero. Una vez efectuado el intercambio, los 4 hombres que habían sido identificados en la estación seguirían vigilados con la esperanza de que nos llevaran al lugar en que encontrara a Fook o a Lee o a cualquiera de los secuestradores, cualquiera de los implicados.
Esa esperanza pronto se desvaneció. Uno de los hombres vio a uno de los agentes de operaciones especiales. Inmediatamente se puso a hablar por el móvil. Puede que hablara con Fook u otro de los secuestradores. Los agentes recibieron órdenes de detener a los hombres y al mismo tiempo todos los agentes que vigilaban las direcciones de Victoria y de Hong Kong fueron avisados para que ejecutaran las órdenes de registro. Mientras ocurría todo esto, la señora Ha recibió una llamada telefónica. Quien la llamó estaba muy descontento con la señora Ha. No creía que ésta respetara las reglas del juego. Le dijo que llamara dentro de 1 hora para recibir las últimas instrucciones. Pero cuando llamó al teléfono de Fook, la única respuesta fue el buzón de voz. Lo más importante era saber dónde estaba Lee y si los acontecimientos del día habrían influido en su seguridad. En ese momento, la policía había detenido a los 4 hombres que ya estaban siendo interrogados. Dijeron que simplemente les habían dicho que recogieran dinero y que recibirían una cantidad de dinero, creo que $5,000, solo por recoger el dinero. Pero no dijeron nada que indicara que estaban relacionados con el secuestro, ni que supieran nada de Fook ni del paradero de Lee. Como consecuencia de ello, fueron puestos en libertad. Los registros efectuados en las casas aquí, en Australia, tampoco dieron ningún resultado. Ni pruebas ni pistas. Pero en Hong Kong, donde 2 hombres fueron detenidos, encontraron un vínculo definitivo con el secuestro. Al efectuar los registros en Hong Kong, localizamos los faxes originales que habían sido enviados a la señora Ha con la demanda de dinero, más la máquina de fax. Y lo más importante, parecía que Fook había estado allí. Había una agenda con los datos de la señora Van, de Clayton, la madre de Hui, el propietario del Camry que se utilizó en el secuestro. Encontramos varias cosas que lo relacionaban directamente con Fook. Ni la policía ni la angustiada familia habían tenido noticias de los secuestradores desde hacía más de 10 días. Los agentes temían por la seguridad de Tuan Lee. Tienen gente en el extranjero que han organizado y orquestado el secuestro. Y aquí, en Victoria, han contado con la colaboración de varias personas para llevar a cabo el secuestro. Para confirmar que Lee se encontraba bien y con la idea de garantizar su puesta en libertad, se organizó una conferencia de prensa en la que Tao y la señora Ha pedían la liberación del hijo de la señora Ha. La desconcertada novia y la madre del hombre secuestrado están demasiado asustadas para mostrar el rostro, pero han pedido la liberación de Tuan Lee, de 22 años. Si tienen a mi novio, ¿podrían liberarlo? Porque estoy embarazada. Soy muy joven y necesito la ayuda de mi marido. Luchando contra las lágrimas, la madre del señor Lee ha hablado con la ayuda de un intérprete. Por favor, liberen a mi hijo para que pueda estar con su familia. Es mi hijo. Es inocente. Lo único positivo fue encontrar el coche utilizado en el secuestro. Se halló cerrado y bien aparcado, a pocas calles de distancia de la escena del crimen. Lo más importante era llevar el coche al laboratorio forense con la esperanza de encontrar alguna prueba, tanto si eran huellas, ADN, fibras de ropa o pelo, cualquier cosa. Pero no encontraron nada. Lo que sí encontraron fueron restos de un polvo, un producto de limpieza, por lo que era evidente que el coche había sido limpiado a fondo antes de abandonarlo en Seaford. Fue un golpe encontrarlo en ese estado. Pero en realidad es lo que esperábamos, encontrarlo en ese estado o desguazado en otro lugar. Le pedimos a Hui que nos indicara si veía algo diferente o si faltaba algo en el coche. Nos dijo que creía que faltaba una placa P de conductor novato, una alfombrilla y una guía urbana. Casi un mes después de que se encontrara el coche, recibimos una llamada de un miembro de la Brigada de Homicidios que nos dijo que el cuerpo de Lee había sido encontrado en una alcantarilla de Noble Park.
El hombre fue encontrado vestido con una ropa que parecía a la que llevaba el señor Lee cuando fue secuestrado. Y los tatuajes coincidían con los del señor Lee. Los buceadores de la policía han llegado hoy a Nobel Park para registrar una zona de 2 kilómetros, cerca de donde fue encontrado ayer el cuerpo de un hombre. Presenta signos evidentes de descomposición. Los agentes creen que llevaba varios días en la alcantarilla. Unos niños lo vieron a través de la rejilla de la alcantarilla. Los agentes han empezado a peinar toda la zona adyacente en busca de alguna pista. La autopsia demostró que la causa de la muerte fue un solo disparo a la cabeza. La radiografía del cráneo identificaba una bala del calibre 22. Los técnicos de balística demostraron que el arma había sido disparada a poca distancia de la cabeza, estilo ejecución. Era un crimen muy frío, dejando claro que no se trataba de algo personal. Casi podía considerarse como una transacción comercial. Ya no se trataba de encontrar a Lee con vida, sino de encontrar a sus asesinos. Una prueba forense que no era reveladora cuando los secuestraron se convertiría en una pista crucial para encontrarlos. La policía ha confirmado que el cuerpo encontrado en una alcantarilla de Nobel Park es el del hombre secuestrado hace 6 semanas delante de su casa en Glen Waverly. Los buceadores han registrado este fin de semana más de 1 kilómetro de alcantarillado tras encontrar el cuerpo del señor Lee. Los agentes de homicidios dicen que los resultados de la autopsia demuestran que el cuerpo fue tirado por esta boca de alcantarilla entre 2 y 6 semanas antes. Coincidía con cuando fue secuestrado. Puede que solo viviera 2 o 3 días desde su secuestro y que luego lo tiraran a la alcantarilla. A Tuanan Lee, de 22 años, le dispararon en la cabeza, como en una ejecución. Teníamos un secuestro que había salido mal hasta el grado de que, al no satisfacer sus demandas, los secuestradores lo habían asesinado. Cuando entró en juego la brigada de homicidios, teníamos que analizar todas las pruebas para ver si alguna persona podía estar implicada en el secuestro y asesinato. Repasé todas las fotos de la primera escena del crimen. Vi que había una gorra de béisbol de Marlboro en la acera delante de la casa del señor Lee. Sabíamos que la gorra no pertenecía a Lee y por un proceso de eliminación determinamos que no pertenecía a ninguno de los residentes de Regal Court. Llegamos a la conclusión de que se le había caído a uno de los secuestradores. Los testigos que habían presenciado el secuestro habían visto a Lee forcejear con los secuestradores antes de que le metieran en el maletero. Había 2 hombres golpeando a otro en el estómago. Entonces un coche con el maletero abierto dio marcha atrás y entró en el camino y el hombre al que habían estado golpeando se echó a llorar. Gritaba pidiendo ayuda. Era muy probable que la gorra le hubiese caído a uno de los secuestradores durante la pelea. El hecho de que encontráramos la gorra era importante para nosotros, porque en cualquier gorra que se haya llevado es probable encontrar restos de pelo en el interior o restos de sudor en la cinta interior. Ese ADN puede ser comparado con el de ciertos individuos que pueden ser sospechosos de estar implicados en el crimen. Como resultado del examen del gorro de Marlboro, se identificaron en la cinta del interior 3 perfiles de ADN. Pero esos perfiles no coincidían con ninguno de la base de datos de la policía. Los agentes esperaban que otra línea de investigación les diera una pista. Establecí contacto con el Product Manager de Marlboro en Australia. Me informó de que la gorra era un producto Marlboro original y que solo podía obtenerse como regalo al comprar 2 cartones de cigarrillos Marlboro en las tiendas duty free de los aeropuertos estadounidenses. Se habían regalado 90.000 de esas gorras. Y encontrar a la persona o personas que habían llevado una de ellas a 12.000 kilómetros de distancia aquí, en Melbourne, era casi imposible. Los agentes abandonaron esa línea de investigación y buscaron más pistas de los secuestradores más cerca de casa. Era importante encontrar la casa en la que Lee había estado retenido, porque cualquier contacto deja una pista y esperábamos encontrar pistas de los secuestradores en esa casa. La policía creía que era muy probable que Lee hubiera sido retenido en algún lugar cercano al lugar donde había sido abandonado su cuerpo.
En distintos puntos del sistema de alcantarillado se encuentran las bocas de alcantarilla tapadas con una rejilla de hierro. Y nosotros estábamos buscando una rejilla que hubieran quitado, cambiado o roto. Y ahí es donde hubieran metido al señor Lee en la alcantarilla. Pero todas las rejillas parecían estar intactas. Entonces fuimos a las inmobiliarias de la zona de Springvale para averiguar si se había alquilado alguna casa o local durante un corto periodo de tiempo, ya que eso es lo que habrían hecho los secuestradores. Tuvimos la suerte de descubrir en una inmobiliaria que la señora Van había alquilado una propiedad aproximadamente un mes antes del secuestro. Solo la quería por un corto espacio de tiempo y pasado un mes rescindió el contrato, coincidiendo con el momento en que el señor Lee desapareció y fue asesinado. A pesar de que el alquiler de la propiedad no implicaba a la señora Van en el secuestro, el hecho de que fuera la hermana de Phuc, su principal sospechoso, significaba que no podían ignorar dicha información. Al igual que las actividades de la casa, no habían sido ignoradas por los vecinos. No solo los vecinos habían observado que hombres de aspecto asiático habían llevado colchones a la casa, sino que también habían visto a un coche similar al utilizado por los secuestradores yendo y viniendo de la casa. Obtuvimos una orden de registro para buscar pruebas del secuestro. Esperábamos encontrar cualquier cosa que apoyara el hecho de que el señor Lee había sido retenido en esa casa. Al entrar, lo primero que vimos es que las cortinas estaban cerradas unidas con pinzas de la ropa, lo que de por sí ya era sospechoso. Al registrar el baño, encontramos en la ducha una gran cantidad de cabellos de color oscuro. Yo esperaba que fueran del fallecido. También había unas bridas de plástico de las que pueden utilizarse como esposas. Esperábamos encontrar ADN o pelos en esas bridas, lo que probaría que las habían utilizado como esposas con el señor Lee. Sin embargo, las pruebas no fueron concluyentes. Y tampoco las efectuadas con los cabellos encontrados en la ducha. Pero en la ducha había otra cosa, una colilla. Y el ADN encontrado en la colilla coincidía con uno de los perfiles de ADN localizados en la gorra que se encontró delante de la casa del señor Lee. Eso indicaba que quienquiera que hubiera fumado el cigarrillo también había llevado la gorra. Y había una guía urbana similar a la que había desaparecido en el coche utilizado en el secuestro. Cuando registramos la guía urbana, alguien había dibujado un círculo alrededor de la escena del secuestro. De todas las calles de la guía, la que estaba rodeada era Regal Court. Esto nos indicaba que íbamos por el buen camino. Los agentes estaban reuniendo pruebas concluyentes, pero seguían sin tener al asesino. Pero eso estaba a punto de cambiar. Pruebas forenses posteriores les pondrían en la pista de un hombre conocido como el Verdugo. La policía había sacado pruebas del lugar en el que Lee había sido secuestrado y del lugar en que lo habían retenido antes de matarlo, pero seguían sin saber nada del hombre que le había disparado. Pero debido a que la señora Ha sabía el número del móvil que Phuc había utilizado durante sus negociaciones con ella antes y después del secuestro, la policía empezó a rastrear sus movimientos. Esperaban que los registros telefónicos les llevaran a los que habían hecho el trabajo sucio. Era aparente que había estado llamando a una serie de moteles y hoteles de Sydney. El motel Lansdowne salió muchas veces. El 3 de mayo se hicieron varias llamadas a ese motel, y eso fue un par de días después del secuestro. Por eso investigamos todas las fichas de registro del 3 de mayo y 2 personas despertaron nuestro interés. Uno se había identificado como Michael Nguyen y facilitó una dirección en Estados Unidos. El otro era Bui Tuan, que dio una dirección en Los Ángeles y un número de teléfono. La llegada de esos individuos al motel parecía algo más que una coincidencia. Cuando la policía investigaba las pruebas encontradas en los registros de Hong Kong, una de las pruebas encontradas en Hong Kong era una novela titulada Hasta que se demuestre su culpabilidad. Cuando hojeamos las páginas del libro, encontramos el número de teléfono del motel Lansdowne. Y no solo el teléfono, sino también el número 128 escrito junto a él. Era el número de la habitación que ocupó Bui Tuan en dicho motel. En la siguiente página estaba anotado el teléfono en Estados Unidos de Bui Tuan.
Eso representaba una magnífica prueba para apoyar nuestra teoría de que Phuc no solo conocía a Bui Tuan, sino que sabía que se hospedaba en ese motel y ocupaba esa habitación poco después del secuestro. Y el hecho de que ambos fueran vietnamitas que afirmaban venir de Estados Unidos era muy significativo, porque la gorra encontrada en la escena del crimen solo podía comprarse en tiendas duty free estadounidenses. Cuando comprobaron los datos de los dos hombres, los de Michael Nguyen eran falsos. Bui Tuan, por el contrario, era quien decía ser. Cuando supimos con certeza que Bui Tuan existía de verdad, supimos que salió de Estados Unidos el 20 de abril y llegó a Australia 6 días antes del secuestro. Entonces le pedimos al enlace de la Policía Federal en Estados Unidos que comprobara todas las tiendas duty free del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles para saber si Bui Tuan había comprado cigarrillos Marlboro. En Estados Unidos, cuando compras algo en una tienda duty free, debes mostrar el pasaporte. Bui Tuan no había comprado ni cigarrillos ni nada. El manifiesto de vuelo era muy interesante porque un hombre con nombre vietnamita había comprado cigarrillos y una gorra. Esa persona estaba sentada junto a Bui Tuan. Parecía probable que quien quiera que comprara los cigarrillos y la gorra se la dio a Tuan. Era muy interesante que el hombre vietnamita que había comprado los cigarrillos fuera el mismo hombre que había sido cogido en las redadas que la Real Policía de Hong Kong llevó a cabo. Para nosotros era un vínculo muy fuerte. Fue uno de los puntos de inflexión de la investigación. Era el primer golpe de suerte que tuvimos investigando ese caso. Era muy importante poder identificar físicamente a uno de los secuestradores. En ese momento sabíamos que Phuc estaba implicado, pero no teníamos ni idea de si él era el responsable de su secuestro. Y ahora teníamos una prueba casi definitiva de que Bui Tuan era uno de los secuestradores implicados. Para probar esa teoría, buscaron a Bui Tuan en Los Ángeles y lo llevaron a la oficina del sheriff por otro motivo, y sin que se diera cuenta, le tomaron una muestra de ADN. Comparamos esa muestra con la que habíamos sacado de la cinta de la gorra. Como resultado de ello, pudimos determinar que el ADN de Bui Tuan era el de la cinta de la gorra. La noticia era muy alentadora, pero no se iniciaron los trámites de extradición. La policía seguía sin saber dónde estaba Phuc y tenía que averiguar la verdadera identidad del compañero de viaje de Bui Tuan. Supimos que Phuc había llamado al Marco Polo Motor Inn, que también se encuentra en Sydney. Y fue allí donde averiguamos que Michael Nguyen se había hospedado allí 4 días antes del secuestro. Cuando se registró en el motel escribió su nombre, Michael Nguyen, y una dirección de Melbourne, y también que viajaba con un vehículo, matrícula FRN 929, que era la matrícula del coche utilizado en el secuestro. Long había sido multado por exceso de velocidad el mismo día cuando viajaba en ese coche de Melbourne a Sydney. Fue fantástico para nosotros porque no solo teníamos a Long relacionado con ese vehículo, sino que ahora también teníamos a Michael Nguyen con el vehículo que había sido utilizado en el secuestro 4 días más tarde. Se desconocía el paradero de Long y la policía seguía sin saber la verdadera identidad de Michael Nguyen, por lo que no podían buscarle. Pero cuando se comprobó ese nombre en el Departamento de Inmigración, tuvieron más suerte. Un tal Michael Nguyen había sido detenido al intentar salir de Australia. Llevaba más de $10.000 australianos y un pequeño vial conteniendo heroína. Fue interrogado, fotografiado, le tomaron las huellas y le procesaron. Fue condenado a pagar una multa de $500 y le deportaron a Vietnam. Enviamos su foto y sus huellas a Estados Unidos para su identificación por las fuerzas de seguridad de ese país. Y fue entonces cuando se estableció que Michael Nguyen era un nombre falso y que se llama Bui Hu Tai, hermano mayor de Bui Tuan. Su pedigrí delictivo era muy extenso, culminando en asesinato. Bui Hu era conocido como el verdugo y viajaba por todo el mundo matando gente.
Y como la policía estaba a punto de descubrir, no tenía ningún escrúpulo en hacerlo. ¿Así que no tiene ni idea de cómo lo abandonaron? Lo abandonarían donde fuera, no sé, lo que sea. Los agentes que investigaban el secuestro y asesinato de Lee Antoine habían identificado a 2 sospechosos que estaban relacionados con pruebas halladas en el lugar en el que fue secuestrado. Sabíamos que Bui Hu estaba relacionado con el coche utilizado en el secuestro. Su hermano Bui Tuan estaba relacionado con la gorra que se encontró en el lugar del secuestro. Y Phuc se había puesto en contacto con ambos mientras estaban en el motel de Sydney. Ahora, los registros telefónicos del móvil de Phuc lo situaba en Melbourne. Había llamado a un móvil 15 veces el día del secuestro y los 3 días siguientes. Al poder seguir los movimientos del móvil, pudimos confirmar que hacía llamadas desde el lugar del secuestro, desde el lugar en que el fallecido había sido retenido, y también desde el motel o desde la zona del motel donde se hospedaron los hermanos Bui después del secuestro. Para nosotros era evidente que solo los hermanos Bui podían haber utilizado ese móvil. Habiendo empezado con muy pocas piezas del puzzle, ahora teníamos una parte importante del mismo. En nuestra opinión era evidente que Phuc daba las órdenes desde Hong Kong. Bui Hu era el verdugo del grupo y le había pedido a su hermano Bui Tuan que le ayudara. Y Long era el conductor del vehículo y hacía de chofer de los vietnamitas en Australia. El día del secuestro, la policía creía que Long había dejado a sus compañeros estadounidenses en la casa que Lee tenía alquilada poco antes del mediodía. Los 2 estadounidenses se introdujeron en la casa mientras Long se fue con el coche hasta un barrio cercano, a la espera de instrucciones. Según los registros telefónicos, a las 12:01, los Bui llamaron al móvil de Long. La policía creía que era para avisarle de que Lee había llegado a su casa. Luego le obligaron a escribir la nota del rescate. Poco después de eso, los hermanos Bui llamaron a Long y le dijeron que volviera a esa dirección. Entonces se produjo el forcejeo en el que cayó la gorra y luego le obligaron a meterse en el maletero. Suponemos que fueron directamente a la casa en la que le tendrían retenido contra su voluntad. Creemos que 4 días después de que el señor Lee fuera secuestrado, le dispararon a la cabeza. En ese cuarto día, los registros telefónicos situaban a los hermanos Bui en el aeropuerto de Melbourne. Eran las 2:25 de la tarde y estaban a punto de volar a Sydney. Solo 15 minutos después, Phuc llamó a la madre de Lee. A pesar de que Lee ya estaba muerto, seguía exigiendo su dinero. No se trataba de delincuentes normales. Se trataba de criminales habituales y calculadores a quienes solo les importaba el dinero. Al día siguiente se había preparado la entrega del dinero. Phuc había logrado escapar a las redadas de Hong Kong y en los días siguientes tanto los hermanos Bui como Long abandonaron Australia. En ese momento teníamos pruebas suficientes para acusar a los principales sospechosos de secuestro y asesinato. Pero aún teníamos que averiguar dónde estaban. El equipo había tardado más de 1 año para llegar a ese punto y pasaría otro año antes de que los sospechosos empezaran a emerger. Bui Hu, el verdugo, fue encontrado en Vietnam. Se enfrentaba a un pelotón de fusilamiento por su implicación en un importante sindicato de exportación e importación de drogas. Volé hasta Vietnam y le interrogué durante todo un día mientras estaba en el corredor de la muerte. ¿Sabe algo relacionado con el secuestro de Lee Antoine? No. ¿Sabe algo relacionado con el asesinato de Lee Antoine? No. ¿Quién cree usted que es el responsable del secuestro y asesinato de este hombre? Gente de allí. ¿Gente de allí? ¿A qué se refiere? De Melbourne. De Melbourne. ¿Esa gente trabajaba a las órdenes de Phuc? Les pagaba él. Les pagaba él. ¿Les pagaba Phuc? ¿Es eso lo que está diciendo?
Sí. Yo le digo que usted era miembro de un sindicato internacional dedicado al tráfico de heroína controlado por Phuc. ¿Le ordenó él que viajara a Australia acompañado por su hermano Bui Quang Tuan? No. Yo le digo que cuando Lian Tuan regresó a su casa, usted le asaltó, le metió en el maletero del coche y luego lo llevó a la calle Glendale, en Springvale. Allí retuvieron a ese hombre durante unos días y después usted le asesinó con un arma del calibre 22 para enseguida viajar a Sydney y escapar de la policía. Parece muy interesante. ¿Sabe qué le pasó al muchacho una vez lo asesinó? No. ¿No leyó los periódicos? Me importaba un rábano. No tuve nada que ver con ello. Así que no tiene ni idea de cómo lo abandonaron. Lo abandonarían donde fuera. No sé, lo que sea. No me importa. No tuve nada que ver con ello. Durante el interrogatorio, Bui Tai estuvo fumando. Recogieron las colillas y su ADN se encontró junto al de su hermano en la gorra de béisbol. Si Bui Tai nos hubiera proporcionado información y confesado su papel en el secuestro y asesinato, eso le habría salvado la vida. Podría haber sido extraditado a Australia y cumplir una condena de cadena perpetua, con lo que hubiera podido quedar en libertad en 25 años o menos. Sin embargo, él creía que la amenaza a su familia era demasiado importante como para incriminar a Phuc, por lo que eligió el pelotón de fusilamiento en Vietnam. Sin embargo, el hombre que tenía tal poder sobre los demás había sido encontrado. Phuc había amenazado con matar a un testigo en un juicio por asesinato en un tribunal de Londres, y cuando la policía comprobó el alias que había estado utilizando, saltaron las alarmas de la policía de Victoria. Me llamaron a las 3 de la madrugada de Scotland Yard para decirme que sabían dónde estaba nuestro hombre. Recuerdo lo aliviado que me sentí. Phuc fue detenido por una brigada móvil de la policía al intentar huir por la ventana del baño de una casa de Londres. Me sentí realmente feliz de que hubieran detenido a Phuc, pero supongo que me molestó no estar en Inglaterra para esposarle yo mismo. Pero tras el procedimiento de extradición, Steve Tragat vio cumplidos sus deseos. Estábamos a punto de despegar del aeropuerto de Heathrow y recuerdo estar sentado junto a él esposado, pensando que me gustaría que todos los que habían participado en este caso estuvieran en ese avión. Era un pez gordo, pero por fin lo habíamos cogido. Bui Tuan, el hermano pequeño de El Verdugo, también fue detenido, pero no tenían suficientes pruebas para extraditarlo de Estados Unidos. Long, el chofer, fue detenido en Hong Kong, pero se retiraron los cargos contra él. La hermana de Phuc, la señora Van, fue juzgada junto con su hermano por el secuestro y asesinato de Lian Tuan. En su caso, el jurado no pudo llegar a ninguna conclusión y no se presentaron más cargos. Pero su hermano Phuc fue declarado culpable. Fue condenado a cadena perpetua y no podrá salir en libertad condicional hasta el año 2024. ¿Cómo puede describirse a una persona que se ha cobrado la vida de un joven que apenas tiene 22 años solo para continuar con su negocio de importación de heroína? Cosa que, de por sí, ya mata no solo a cientos, sino a miles de personas. Fue un viaje sorprendente, como en una montaña rusa, para llegar al momento en que estábamos sentados en la sala oyendo esa maravillosa palabra, culpable. Fue el mejor día de mi carrera. Pero ¿cuál es la moraleja de la historia? A cada cerdo le llega su San Martín.